Terminó la cuenta pública y es el momento de los análisis. Para eso estamos con el editor general del Mostrador, Héctor Cosio, a quien vamos a preguntar por cuáles son los hitos, cuáles son los ejes que vio de esta cuenta pública y cuál es el análisis, los primeros análisis que se pueden hacer, partiendo por el anuncio inesperado, sorpresivo, del envío de un proyecto de ley para la ley de aborto, entre otras cosas que abordó el presidente en una cuenta pública, en su tercera cuenta pública, aquí desde el Congreso Nacional. Héctor. Ciertamente, lo primero es que no fue una cuenta pública corta como había anunciado el presidente al inicio de su discurso, fue una cuenta pública de 3 horas versus 3 horas y media, que fue lo que duró la versión 2023. Fue una cuenta pública, a mi modo de ver, que fue ascendente, fue progresiva, partió con los temas de seguridad, pero fue marcando ciertos hitos y ciertos clímax. Yo creo que la jornada política también va a rodearse en torno a un tema central, que yo creo que fue el que dejó a muchos descolocados, y tú lo anunciabas recién, el tema del aborto, de ingresar una discusión, iniciar una discusión sobre el aborto legal. Tiene varias consideraciones, Alejandro. Yo creo que la más obvia, la primera, es que se trata de un discurso que está apuntado a su 30% de apoyo. Digo que es lo más obvio porque evidentemente que este tipo de discursos alimenta un deseo postergado de parte de una buena parte de la población, una población más progresista, más joven, particularmente mujer, que vio un poco frustradas sus expectativas en el primer intento constitucional de la Convención Constituyente. Ahora, ¿por qué digo que esto es como lo evidente que le habla el 30%? Yo creo que acá hay una intención doble, o esa es la lectura que estoy haciendo en este minuto. Hay una intención de tensar las relaciones en la derecha y tensar las relaciones al interior de la derecha en función de las próximas elecciones electorales. Esto está en el marco, digamos, de un ambiente, de un escenario electoral. ¿Por qué? Dijo primero que lo va a presentar digamos, a fines de año, ¿no? Ya eso ya te marca, te circunscribe un espacio temporal en donde la discusión va a estar entre, en este caso, los candidatos progresistas del oficialismo y los candidatos de la derecha. Al poner un tema valórico como el aborto legal, eh, primero lo que va a producir es una tensión al interior de las fuerzas de derecha. Aquellas fuerzas más ligadas a la extrema derecha, con representaciones republicanas, la gente de Kass, pero también la gente que se define como libertaria, más del lado de Johannes Kaiser, van a, obviamente, intentar que la derecha en su conjunto rechace categóricamente estas intenciones del presidente de discutir, más allá de que resulte o no resulte, ¿no? Sí, eso yo creo que digamos, es harina de otro costal. Aquí lo que deja instalado es que inicia una discusión en ese periodo. Mi impresión, Alejandro, es que la derecha se va a tensar porque los candidatos, en este caso, no van a perder tampoco la oportunidad de tratar de llegar al centro. Y en el centro lo encontramos con una cantidad de votantes que no sabemos muy bien cuál es su posición al respecto, pero sí hay un gran número de mujeres que frente a este tipo de discusión acceden a esta discusión y muestran, digamos, su intención de voto a partir de estas diferencias. Entonces yo creo que esa es una cosa. Creo que el presidente lo que está haciendo ahí es dividir un poquito, tensionar a la derecha y que para que sirva un poco de comparación para el universo que va a votar en las elecciones, de cuál es el proyecto de la derecha respecto de un proyecto más progresista en el caso, digamos, del oficialismo. Ese yo creo que es un elemento, pero ese elemento, fíjate, Alejandro, creo que no es el único, no es el único que está presente en esta intención de tensar las relaciones con miras a las próximas elecciones electorales. Creo que, bueno, el tema de la eutanasia también es un tema importante, también es un tema valórico que va a poner, digamos, también a las fuerzas en pugna. Por una parte, digamos, los más conservadores, que suelen, ¿cierto?, ver que la vida está desde la concepción, hasta las visiones más progresistas y aquellas que tienen que ver con el respeto y los derechos sexuales reproductivos de las mujeres.
Claro, y te decía también que, bueno, ese quiebre que se da entre el oficialismo y la oposición, que es como evidente, pero en esta lógica también de que estás tensando la discusión, estás tensando el ambiente electoral, cuando el presidente también empieza a hablar de los derechos humanos y emplaza a la derecha para que no renuncie a aquellas reflexiones que había hecho en el pasado, aquella derecha más dialogante, que en su minuto reconoció, en palabras del propio presidente Piñera, a los cómplices pasivos. En ese minuto había una derecha que ya había iniciado una reflexión en torno al tema de los derechos humanos y también ya no negando un poco una distancia del negacionismo respecto de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Pero en la derecha de hoy, en una derecha que tiende a los extremos, que tiende a la polarización, lo vimos en los 50 años, esta derecha más dialogante se vio arrastrada por aquella derecha que reivindica la figura de Pinochet, que desconoce las violaciones a los derechos humanos. Entonces el presidente lo que hace es volver a poner esta discusión, que ya estaba desde el año pasado, que la reconocemos, en un escenario electoral. Entonces, frente a una situación de donde se van a enfrentar, digamos, las derechas y también los oficialismos en las elecciones de final de año, te presiona, te mueve a alguna. Hay derechas que van a reconocer que en definitiva es cierto que se reconocieron violaciones a los derechos humanos, versus la otra que lo va a negar. Entonces, nuevamente lo que hace el presidente es pasarles la pelota, es decir, es como que les hace pisar un poco el palito a través de un discurso presidencial muy vehemente, con una oratoria que ya le conocemos al presidente, en donde no tiene ningún equívoco, todo está bien armado. A veces da la impresión de que fuese un discurso que está medido también en niveles de clímax, ¿no? Esto siempre es como progresivo, progresivo, hasta que finalmente termina con grandes ovaciones, que fue un poco lo que pasó, ovaciones también de su núcleo de apoyo. Creo que el presidente apuntó ahí en una parte, digamos, importante, que es que él sabe que a partir de este discurso le presiona a las derechas en situaciones que son valóricas y que la derecha han tenido siempre problemas. Y en otro punto creo que también es importante, y ahí que lo sigamos viendo, creo que también toma una decisión el presidente cuando decide, y lo comenta ante todo el país, que va a pedir a Cancillería que respalde el caso que planteó Sudáfrica ante la Corte Internacional de la Haya contra Israel en el tema bajo el marco de la Convención del Genocidio. El presidente, a mi juicio, en este caso lo que busca es presentarse como un líder internacional. Eh, Creo que hay apuestas importantes ahí, mostrar un poco su juventud y la decisión, digamos, de plantearse en esto en este momento, cuando hoy día Israel tiene cada vez menos apoyo en el sentido político internacional por lo que se está pasando en la Franja de Gaza, que el presidente anuncie de un país como Chile que va a apoyar a Sudáfrica en esta intención de llevar a la corte a Israel. Creo que hay una jugada que busca capitalizarlo a él como figura política internacional. Bien, luego del análisis de Héctor Cosio desde El Mostrador, el editor general del Mostrador, cerramos esta edición especial y los invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales y a unirse y a suscribirse a nuestros canales, el de YouTube en particular. Me despido, soy Alejandro Repening y que estén muy bien.